Bueno, desde mi cama y aprovechando un momento de 5 minutos de bajón o de cansancio, de esos que nos dan de vez en cuando, aprovecho para transmutarlo y transmitirlo en algo que podríamos llamar sabiduría, recordatorio, nunca consejo, sino una guía o un puente, ¿no? Una ventana. Y es que reflexionaba sobre la adversidad, sobre mi camino, sobre ciertas cosas que sigo guardando que el día de mañana, en un tiempo lejano, contaré. Y en este caso, dentro de todo ello, que hace poquito también subí un vídeo hablando con el título de si te sientes cansado o abatido, etc., quería hablar sobre el cansancio, ya bien sea emocional, ya bien sea psicológico, físico, un conjunto de todo, una somatización que nos pide parar, una somatización ilusoria que nos refresca y nos recuerda en la memoria que hay ciertas cosas que nos... Quiera que sea la forma o tipo de cansancio que puedas estar sintiendo o hayas sentido. Una de las cosas que nos suele pasar, a mí la primera a veces, hasta que caigo en cuenta y enseguida cambio esa energía, y que a priori puede sonar demasiado místico o demasiado color de rosa si uno no se explica bien la idea que se quiere transmitir, es que gran parte de ese cansancio se genera por el mismo cansancio mental, es decir, cuando uno siente cansancio físico, ¿vale? Pongamos que hace 5 minutos yo estaba sintiendo cansancio físico, cansancio que en 5 minutos se me ha ido, se ha evaporado. Dentro de esos 5 minutos, durante 2 minutos al menos, una trifulca de pensamientos agrandaban ese cansancio, lo sondeaban, lo recorrían como si fuese un laberinto, le daban explicación, porque ya sabéis que el pensamiento siempre va a pretender racionalizar o identificar la emoción, y a veces está bien poder hallar una comprensión y otras tantas ¿no? Más allá de todo esto que nos cuentan de la mente sin juicio, de la observación de la emoción, que también tiene en parte que ver con esto, cuando nosotros nos sentimos cansados, si aprendemos a observar desde un estado, el que sea, no hace falta que sea quietud, porque quizá en ese momento que estás cansado ni siquiera te sale quietud, quizá te sale ansiedad, quizá te sale depresión, quizá de repente te encuentras con muchas emociones que acompañan a ese cansancio y al porqué de ese cansancio. Ese cansancio muchas veces no tiene un para qué, sino que, es decir, un propósito, sino que simplemente es cansancio y punto, ¿no? Tan simple como eso. Pero cuando uno observa que de repente la mente está entrando en conflicto, está empezando a generar miles de pensamientos que solo son pensamientos, aunque parezcan pensamientos emocionales. Es decir, que nosotros creemos lo que la mente está pensando sobre una emoción y no lo que realmente estamos sintiendo. Tú puedes estar sintiendo cansancio, pero tu mente empieza a decir qué mal la vida, me quiero morir, o etcétera. Una serie de pensamientos que uno empieza a creer que siente. Ahí es donde el cansancio se agranda, donde uno se recrea y empieza a sentir más y más y más cansancio y termina casi incluso débil físicamente en cuestión de minutos o de segundos por haberse hecho partícipe de la mente. Cuando, de nuevo, repito, y espero que se entienda lo que quiero transmitir o la forma en la que tengo de verlo, ¿no? Y de incluso de experimentarlo, cuando uno es consciente de esto, y no es que le deje de dar poder a la mente, aunque en parte sí, y empieza solo a sentir su cansancio, la mente de repente se libera, porque dejo que el cansancio esté en mí. Me doy cuenta de que es una sensación de cansancio mucho más leve, mucho más liviana. Y entonces ya no es la mente la que realmente me está generando el cansancio, la que me está absorbiendo energía. Y puedo procesar esa emoción y puedo descansar, y muchas veces esa misma energía se revitaliza en cuestión de minutos. No digo que de repente te levantes y te pongas a hacer a saltar a la comba, que también, ¿no? Depende también de, pues bueno, el baremo o el punto de cansancio que se esté manifestando en ese momento.
Pero la energía es cambio y es cambio constante, con lo cual es imposible que se quede anclada en un punto de cansancio, por mucho que llevemos arrastrando tiempo de cansancio. Si nosotros aprendemos a observar la mente, realmente no hay nada ni ningún esfuerzo que tengamos que hacer más que simplemente esta se libera sola, yo siento el cansancio y esta energía se revitaliza casi de inmediato, como si hubiese sido un segundo de presente que se evapora para entrar en el siguiente segundo de presente, y así continuamente. Ahí es cuando uno de verdad tiene el dominio a través de la observación de su propio flujo energético y emocional, que principalmente el flujo energético está regido también por nuestro cauce de emociones. Lo que lo bloquea muchas veces ese cauce de emociones, o lo que intercede más bien más que bloquear, y crea de alguna manera bolas energéticas que de nada nos ayudan, es nuestra querida mente, que tanto habremos escuchado y que muchas veces no comprendemos cuál es esa clave, por decirlo así, si es que la hubiese, para gestionarlo. Yo no sé si esto se ha entendido porque a la hora de experimentarlo puedo hallar bastante claridad en mi vivencia personal y quizá explicarlo se me torna algo más complejo o a mi parecer siento siempre que no he logrado explicarlo de todo. Pero bueno, yo lo dejaría en estate atento cuando sientas cansancio, no recrees, frena ese bucle de pensamientos, céntrate más en el cansancio que estás sintiendo, déjalo estar, déjate sentirte cansado y verás como de repente esa energía, por dejarla fluir, se revitaliza sola. De ahí que tienes esa capacidad de autorrevitalizarte. Muchas veces cuando estamos cansados, ¿qué hacemos? Buscamos un abrazo, buscamos apoyo emocional, buscamos X cosas en el otro, que no está mal, ni bien, que nos revitalicen, porque sabemos que de alguna manera hay formas de revitalizar y reequilibrar esa energía. Pero ¿qué pasa cuando no encontramos esos sustentos? O cuando simplemente tenemos la intención de ver cómo encuentro yo en mí lo que en el otro estoy encontrando como espejo, cómo encuentro yo en mí esa capacidad de autorregeneración. Esto no significa no necesitar de los otros como compañía o como sostén en muchas ocasiones. Significa que yo no absorbo la energía de los otros para revitalizarme, sino que en perfecta armonía me relaciono con los otros, pero también conmigo mismo porque he aprendido mi principio básico, digámoslo así, aunque no sea una ley, de energía, de revitalización, de canalización conmigo mismo. Y eso hace que con los demás fluya de alguna manera u otra y el intercambio energético no sea desde un lugar para cubrir algo, sino desde un lugar mucho más sano, mucho más limpio y mucho más fluido. Hasta aquí el vídeo.